Feliz sábado, bienvenidos al canal de YouTube de la Iglesia Villa Martelli. Hoy vamos a contar de dos partes, la primera parte de adoración y la segunda parte del tema de hoy. Acuérdense de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, y cualquier consulta o duda pueden enviarnos un mail que está abajo en la descripción. Abre mis ojos a la luz, tu rostro quiero ver, Jesús. Pon en mi corazón tu bondad y dame paz y santidad. Humildemente acudo a ti, porque tu tierna voz oí. Mi guía Espíritu Consolador. Abre mi oído a tu verdad, yo quiero oír con claridad bellas palabras de dulce amor, oh mi bendito Salvador. Consagro a ti mi frágil ser, tu voluntad yo quiero hacer. Llena mi ser, Espíritu Consolador. Abre mis labios para hablar y a todo el mundo proclamar que tú viniste a rescatar al indigno pecador. La mies es mucha, oh Señor, obreros faltan de valor. Heme aquí, Espíritu Consolador. Abre mi mente para ver más de tu amor y gran poder, para que la lucha pueda triunfar y en tus caminos quiera andar. De alma escudo siempre ser y aumenta mi valor y fe. Mi mano plena, Espíritu Consolador. Santo Espíritu de Cristo mora en este corazón.
me diste un hogar, amándome tiernamente. Dios te premie, Padre mío, recompense grandemente, en especial en tu día. Bendiciones para todos, un feliz sábado. Espero que estén todos de alguna manera contentos, felices de poder disfrutar de este hermoso día y poder reunirnos a través de este medio. Como por ahí lo mencionaba Rosendo en la oración, estamos viviendo momentos difíciles, momentos de mucha preocupación a nivel del país, a nivel sociedad. Creo que estamos viviendo los últimos tiempos, como bien lo dice la Biblia. Por lo tanto, no sabemos tanto lo que pueda llegar a pasar mañana en nuestra vida, o no sabemos lo que pueda pasar mañana con respecto a la pandemia, con respecto al virus, todo lo que está pasando. Pero lo que sí podemos estar seguros, es que Dios nos está guiando. Lo que sí podemos estar seguros es que Dios está guiando a su pueblo, está guiando cada una de nuestras vidas. De eso no tenemos que tener ninguna duda. Todo lo que pasa en nuestro alrededor, como dice la Biblia, para el que ama a Dios, les ayuda a bien. No debemos olvidarnos de que Dios nos está guiando, aunque a veces quizás no lo sentimos, aunque a veces quizás no lo vemos, aunque a veces quizás estamos en una situación tan difícil, tan crítica, que no logramos ver a Jesús en nuestro lado. El texto que hoy quisiera compartir y entrar ya en el tema es el texto que está en San Lucas, capítulo 1, y el versículo 37. San Lucas 1, 37. Dice allí la Biblia que para Dios no hay nada imposible. Porque para Dios no hay nada imposible. Una de las características que la Biblia presenta de Dios es que Dios es omnipotente, ¿no? Que Dios todo lo puede, que Dios todo lo puede hacer. ¿Quién de nosotros no ha estado o no ha pasado o no se ha encontrado en una situación en la cual sentimos que sin una intervención de Dios, todo lo demás es imposible? ¿Quién no ha pasado en algún momento por una situación así? Que todo está mal, todo está oscuro, no hay salida, y que solamente la mano de Dios puede abrir las puertas. Es muy importante este versículo, pero aún más importante es que nosotros tenemos que entender lo que el versículo está diciendo. Sencillamente el versículo está diciendo que para Dios no hay nada imposible. Dios todo lo puede hacer. Dios todo lo puede, Dios todo lo sabe, Dios todo lo oye, Dios todo lo ve. Para Dios no hay nada imposible. Ahora, lo que sí el versículo no está diciendo es que Dios va a hacer todo lo que nosotros le pedimos, porque para Dios no hay nada imposible. Eso no es lo que el versículo está diciendo.
Porque muchas veces nosotros pedimos algo a Dios y Dios no nos va a dar. Eso no quiere decir que para Dios es imposible. No, porque Dios conoce todo y sabe qué es lo mejor para nosotros. Ustedes saben que el apóstol Pablo una vez le pidió a Dios que le quitara el problema de la vista que él tenía. Pablo tenía un problema visual, por lo tanto, eso muchas veces le molestaba en cuanto a predicar el evangelio, en cuanto a escribir sus cartas, etcétera, etcétera. Y él le pidió a Dios que lo curara, que le quitara ese problema de la vista. Pero Dios no lo quiso hacer. ¿Eso quiere decir que eso era imposible para Dios? No, claro que no era imposible para Dios. Dios lo podía hacer, pero no lo hizo. No lo hizo porque de esa manera Pablo tendría un motivo, digamos, para cada vez buscar más la dirección de Dios. ¿Quién de nosotros no necesita hoy día un milagro en nuestra vida? ¿Quién de nosotros no necesita que Dios obre un milagro o de una manera extraordinaria en nuestra vida? O en la vida de un ser querido, o en la vida de un amigo, o en la vida de un pariente, o en la vida de un vecino, o en la vida de alguien que está quizás internado, quizás enfermo, quizás mal con este tema del virus. Tenemos que estar conscientes y saber que si Dios lo quiere hacer, lo va a hacer, porque para Dios no hay nada imposible. Ahora sí vamos a entrar en un tema que se registra en el capítulo 37 del libro de Ezequiel, ¿sí? Acuérdense que tengan en cuenta esto, que para Dios no hay nada imposible, ¿sí? Para Dios no hay nada imposible. Dios todo lo puede hacer. Dios, una de las dudas por ahí que en su momento yo tenía, cuando recién me bauticé en la iglesia adventista hace cerca de 24 años, yo me bauticé en la iglesia y me vine a vivir a Buenos Aires, de la provincia de Misiones. Allá en Misiones vivíamos nosotros en el campo, ¿no? Muy lejos de las ciudades. Y cuando vine a Buenos Aires, cuando llegué a Buenos Aires, algo que a mí me atraía mucho y que me llamaba mucho la atención eran las grandes ciudades, ¿no? Colmadas de gente. Y yo me preguntaba y decía, ¿cómo hace Dios para tener en cuenta o para estar acompañando y ver lo que hace cada una de esas personas? Ahora ustedes imagínense, en el mundo vive cerca de 7.000 millones de personas. 7.000 millones, no 7 millones, 7.000 millones de personas. Y Dios tiene cuidado de cada una de ellas. Yo me ponía a pensar y decía, bueno, parece que es imposible. Pero luego leí este versículo y ahí me di cuenta. Para Dios no hay nada imposible. Dios controla y ve y sabe todo. Y Jesús en un momento dijo que aún los cabellos de nuestra cabeza están contados. ¿Ustedes creen que hay alguien que pueda contar cada uno de los cabellos que tenemos en la cabeza? Bueno, de algunos sí, porque tienen pocos, ¿no? Pero es algo imposible. Y Jesús dijo
que cada cabello de nuestra cabeza están contados. Dios lo sabe. Jesús dijo que no se cae un pájaro en el suelo sin que Dios lo vea y lo siente, ¿no? Tenemos que confiar, aprender a confiar en Dios, en que Él está al control de todo. Estaba pasando el pueblo de Israel por una situación muy difícil, muy complicada. Estaba el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, en una situación desesperante. Estaba pasando por una película de terror, podríamos decir hoy día. El pueblo de Dios esparcido, el pueblo de Dios en esclavitud, el pueblo de Dios siendo esclavizado, abusado, maltratado por el imperio babilónico. Y todo lo que le estaba pasando al pueblo no era algo que Dios le había mandado, sino que era consecuencia de haberse alejado de Dios. Era consecuencia de sus propias decisiones. Se habían alejado de los principios, de los mandamientos, de los preceptos que Dios había dado para ellos. Empezaron a, en vez de adorar a Dios, empezaron a adorar ídolos. En la semana se dedicaban a practicar idolatría, pero los sábados iban al templo. Empezaron a tener una doble vida, por así decirlo, y Dios se fue alejando de ellos y empezaron a cosechar las consecuencias de sus pecados. Estaban en una situación muy desesperante. Algunos pensaban que Dios ya los había abandonado. Algunos pensaban que habían ido tan lejos en sus pecados en que le era imposible que Dios lo perdonara, en que Dios lo buscara. En ese contexto, en esa situación, algunos pensaban que, bueno, por lo menos todavía queda el templo en Jerusalén, pero en un momento le avisan que el templo también fue destruido, ya no tenían a dónde adorar, y dice los salmos que el pueblo de Dios empezó a colgar sus arpas y adoraban a Dios, empezaron a colgar en los árboles, empezaron a desesperarse por su situación. En ese contexto es el que se levanta el profeta Ezequiel. Ezequiel es el profeta que viene a darle consuelo, a traer el mensaje de Dios al pueblo. Es el profeta que viene a avisarle al pueblo que a pesar de su situación, Dios no los había abandonado. Todavía Dios amaba y quería salvar a su pueblo. Si ustedes leen el capítulo 22, y vamos a leer el versículo 26 en adelante. Fíjense, ahí podemos ver un panorama, un cuadro de más o menos la situación que estaba pasando el pueblo. Fíjense del versículo 25, Ezequiel 22, y vamos a leer el 25 en adelante. El profeta está describiendo la situación del pueblo, la situación, podríamos decir, del pueblo que debería ser el pueblo de Dios, ¿no? Hay conjuración, versículo 25 dice, hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa, devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. Está hablando de Israel, está hablando de Jerusalén, está hablando también de Samaria. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia.
ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Y ahora vienen sus príncipes. Fíjense que está hablando primero de los falsos profetas. Después habla de los sacerdotes, los que debían enseñar al pueblo. Y ahora está hablando de sus príncipes, ¿no? De los que gobernaban. Sus príncipes en medio de ellas son como lobos, que arrebatan presa derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Podemos imaginarnos con estos versículos el cuadro que estaba pasando el pueblo de Israel o por qué estaban en esa situación. Si nosotros actualizamos la historia, ¿no es lo que está pasando también o lo que pasa hoy día? ¿No es lo que pasa también hoy día en el mundo cristiano de hoy? No hablo, cuando digo cristiano, no me refiero específicamente a una iglesia, ni tampoco a la iglesia adventista, pero sí en el mundo cristiano en general, ¿no? ¿Cuántos predicadores enseñando cosas que no están en la Biblia, enseñando mal? ¿Cuántos políticos corruptos como los príncipes de Israel? ¿Cuántos falsos profetas en la televisión hoy día? Bueno, eso es lo que pasa cuando el pueblo se aleja de Dios. Cuando el pueblo se aleja de Dios, obviamente viene la calamidad. Cuando nos alejamos de Dios, quedamos a merced del enemigo de Dios y muchas veces el enemigo de Dios hace desastre con las personas. Y muchas veces Dios lo permite porque Dios quiere corregirnos, porque Dios quiere llamarnos, porque Dios quiere que nosotros recapacitemos en lo que estamos haciendo. El pueblo de Israel estaba en esa situación porque Dios lo había permitido, pero aún así Dios envía al profeta Ezequiel con un mensaje de esperanza. Y el profeta Ezequiel, Dios le muestra al profeta Ezequiel una visión que está en el capítulo 37. Ahora sí vamos a ir al capítulo 37. Ezequiel capítulo 37. Este capítulo es un capítulo que seguramente ustedes habrán escuchado muchas predicaciones, muchos sermones, e inclusive se ha hecho películas de terror, por cierto, acerca de este capítulo de Ezequiel. Obviamente que las películas no muestran lo que realmente Dios quiere que nosotros aprendamos. Las películas están hechas para distorsionar el mensaje de Dios. Las películas se hacen para confundir a la gente. Una de las maneras que el enemigo, que Satanás tiene de confundir a la gente en cuanto a Dios, es a través de las películas. Hoy día nosotros podemos ver hasta en los dibujitos animados para niños, está repleto de espiritismo, está repleto de brujería para niños. Imagínense, niños. ¿Qué serán de esos niños cuando sean adultos viendo todas esas cosas en la televisión? Bien, entonces Ezequiel tiene una visión. Dios le muestra la situación del pueblo de Israel a través de esa visión, ¿no?
Y el título es El Valle de los Huesos Secos. Perdón. Dice el versículo 1, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Qué bueno es saber que la mano de Jehová estaba guiando a Ezequiel, porque dice que la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu. Pregunto, ¿la mano de Jehová nos está guiando? ¿La mano de Jehová está guiando nuestra vida? La mano de Jehová tiene que llevarnos a nosotros. Acuérdense que hay un versículo que dice que Dios tomó de la mano al pueblo de Israel y lo llevaba de la mano como un padre lleva a su hijo. Ese es el deseo que Dios tiene para con nosotros, ¿no? Llevarnos de la mano, esa figura paterna de Dios. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu. Y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Un valle, ustedes saben que un valle representa una tierra fértil, ¿no? Un valle representa un lugar donde es bueno para vivir. Este valle, de alguna manera u otra, representa al pueblo de Israel, ¿sí? Pero dice que ese valle estaba lleno de huesos secos, o lleno de huesos. Dice el versículo 2, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, en gran manera secos. Yo no sé si algunos por ahí, no creo, pero si alguien ha visto alguna vez un esqueleto humano, ¿no? Yo nunca lo he visto, pero por ahí algún médico, algún forense, alguien que trabaja en eso, por ahí lo ha visto. Pero en este valle Ezequiel ve que el valle está lleno de huesos, pero que estaban secos en gran manera, o sea que aparentemente hacía mucho tiempo que habían muerto la gente, ¿no? Y los huesos ya estaban secos. Es difícil imaginar que el pueblo de Dios, como lo vamos a ver más adelante, estaba representado por este valle de huesos secos. O sea que hacía rato que el pueblo de Israel estaba en una situación complicada delante de Dios. Y dice el versículo 3, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? O sea, Dios le pregunta a Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes todo, tú lo sabes. Dios es el que sabe. ¿Se acuerdan a quién le dijo eso a Jesús en un momento? El apóstol Pedro, ¿se acuerdan? Cuando Jesús le dijo, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, Señor, tú lo sabes todo, tú lo sabes. Ezequiel acá le dice a Dios, tú lo sabes si van a vivir, si no van a vivir, tú eres el que lo sabe todo. Versículo 4. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Imagínense la actitud o por ahí la cara de Ezequiel cuando Dios le dice eso, que tenía que profetizar sobre los huesos secos. O sea, le tenía que hablar, le tenía que hablar de Dios a los huesos.
Bueno, Ezequiel, por ahí, si nosotros nos ponemos en el lugar de Ezequiel, podemos pensar de que no era tan complicado para Ezequiel hablarle a los huesos, porque si nosotros leemos los capítulos anteriores, Ezequiel había profetizado tanto, ¿no? Había profetizado sobre Edom, sobre Egipto, sobre Babilonia, sobre Israel, sobre Samaria, sobre los montes, sobre las plantas, sobre los árboles, sobre los ríos, etcétera, etcétera, etcétera. Dios le había ordenado que profetice sobre todo, hasta inclusive sobre los animales. Entonces ahora le pide, bueno, si me pide que profetice sobre los huesos, lo voy a hacer. Y comienza, ¿no? A profetizar. Versículo 5. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Versículo 6. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Versículo 7. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. ¿Qué situación habría sido esa, no? Los huesos estaban tan secos que ya estaban, por así decirlo, esparcidos por acá, por allá. No eran esqueletos, eran huesos que ya estaban por separados, ¿sí? Ahora tenía que revivir eso y lo primero que tenían que hacer era los huesos juntarse, ¿sí? Los huesos tenían que juntarse, el hueso del brazo con el otro hueso del brazo, las piernas, etcétera, etcétera. Era algo imposible humanamente hablando. Resucitar a una persona que recién murió, como lo hizo Jesús, ya es algo imposible. Ahora resucitar a huesos que habían muerto, formarlo de vuelta, es lo que Dios está haciendo aquí. Es el mismo proceso que Dios hizo en la creación cuando creó a Adán y a Eva, ¿no? Hizo un muñeco, por así decirlo, formó los huesos, formó los tejidos, formó los órganos, formó la carne, unió todo, pero dice acá que una vez que estaba todo, por así decirlo, un cadáver, pero necesitaba el espíritu, no tenía vida, ¿sí? Como el caso de Adán, ¿no? Faltaba el soplo de Dios, el espíritu de Dios, ¿no? Para que puedan respirar, para que puedan vivir, ¿no? Y el versículo 8 dijo, versículo 9, perdón, el versículo 9. Y me dijo, o sea, Dios le dice a Ezequiel, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos. Fíjense que ahí ya está hablando de muertos, no de huesos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Cuando el espíritu entró en ellos, dice que recién ahí vivieron. Cuando el espíritu de Dios entró en Adán, el soplo de vida, Adán comenzó a vivir.
cuando el Espíritu de Dios entra en nosotros, ¿sí? Cuando nosotros le permitimos que el Espíritu Santo obre y entre en nuestra vida, a la vista de Dios, es recién ahí cuando nosotros comenzamos a vivir. Ya más adelante vamos a ver un versículo que nos aclara un poquito más esta idea. Versículo 11. Versículo 11. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Eso es lo que pensaba Israel. Pero Dios tenía otro plan para Israel. Aunque ellos pensaban que Dios los había abandonado, aunque ellos pensaban que sus huesos se estaban secando, aunque ellos pensaban que ya Dios no tenía más nada para hacer por ellos, aún así Dios no los había abandonado, ¿sí? Dios no había quitado sus ojos de su pueblo. Aún en la situación en que nosotros estemos pasando, tenemos que saber que Dios no nos ha abandonado. Dios está con nosotros. El pueblo de Israel pensaba que Dios los había abandonado, pero Dios no los había abandonado. A pesar de que muchos seguían viviendo en una situación de pecado. Versículo 12. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y yo os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Muchos de los que habían sido llevados cautivos a Babilonia habían muerto. Los que estaban vivos, por así decirlo, estaban sin esperanza, estaban sin digamos que no tenían una perspectiva de un futuro, ¿sí? Vivían, por así decirlo, deprimidos, amargados, tristes, sin sentido, porque creía que Dios ya los había abandonado. Acá podemos hacer también, digamos, un análisis de que muchas veces es bueno sentirnos así. Es bueno muchas veces sentirnos así porque eso nos va a llevar a buscar más a Dios. Porque si nosotros pensamos que no necesitamos de Dios, o por ahí creemos que estamos bien con Dios, ¿no? Muchas veces ese puede ser un engaño, como sucedió muchas veces ya en la época de Jesús con el pueblo de Israel, ¿no? Se habían ido al otro extremo de pensar de que estaban bien con Dios, eran el pueblo de Dios, hacían esto, hacían todo, y creían firmemente que Dios estaba con ellos, siendo que Dios no estaba con ellos. Entonces tenemos que a veces tener cuidado, ¿no? Muchas veces tenemos que entregarnos y buscar a Dios completamente, aunque sentimos que Dios no está con nosotros, aunque sentimos que Dios no está de nuestro lado. Muchas veces es bueno porque eso nos va a motivar y a llevarnos a buscar más a Dios. Versículo 14. Después de haber resucitado,
a los que estaban en el sepulcro, a los que habían muerto, dice el versículo 14, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé, y yo Jehová lo hice. ¿Quién de nosotros no se ha identificado con esta historia o con lo que le ha pasado al pueblo de Israel? Quiero hacer, para cerrar, 3 aplicaciones, ¿sí? 3 aplicaciones. La primera que quiero hacer es personal, conmigo, ¿no? Conmigo. Y quiero que ustedes también hagan esa aplicación personal. ¿Cómo estoy yo delante de Dios? ¿Me siento un hueso o me siento como los huesos secos? Siento que Dios no escucha mi oración. Siento que el Espíritu de Dios no está conmigo, o siento que Cristo no va caminando a mi lado. Siento que mis huesos están secando, por así decirlo. No desanimemos, no desanimarnos, no desesperarnos. Busquemos a Dios, busquemos a Dios. Busquemos ayuda. Busquemos consuelo en la palabra de Dios. Ya no va a venir Ezequiel a hablarnos, o ya no va a venir un profeta a decirnos lo que Dios va a hacer con nosotros. ¿Por qué? Porque ya tenemos la voluntad y la palabra de Dios en la Biblia. Solamente tenemos que ir a la Biblia, leerla y buscar, y a través de la oración y a través del Espíritu Santo nosotros podemos saber lo que Dios quiere para nosotros. Y podemos saber que, aunque por ahí estamos en una situación difícil, no debemos desesperarnos y no tenemos que perder nuestra esperanza, como el pueblo de Israel había perdido su esperanza. Eso es en lo personal de cada uno de nosotros. Ahora, otra aplicación que podemos hacer es como iglesia. Como iglesia. Obviamente nosotros, con el tema de la pandemia, del virus, de las prohibiciones y de las restricciones, no podemos ir a la iglesia, no podemos reunirnos como hermanos en la iglesia. Pero tenemos la iglesia virtual, tenemos WhatsApp, tenemos el Zoom, tenemos YouTube, tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos un montón de medios en los cuales nosotros podemos reunirnos como iglesia, ¿sí? La iglesia es la iglesia de Dios, y Dios está guiando a su iglesia. Nosotros somos parte de ella, ¿sí? Nosotros somos parte de ella, de la iglesia de Dios. Nunca debemos pensar que la iglesia está en una situación desesperante. La iglesia de Dios va a seguir hasta que Cristo venga. Muchas veces nosotros creemos que no necesitamos la iglesia, o muchas veces pensamos que no hace falta ir a la iglesia. De hecho, esta situación de la pandemia ha hecho que muchos hermanos se hayan, por así decirlo, alejado de la iglesia
de la iglesia física, pero también de la iglesia virtual. Porque no le gusta eso del Zoom, esto de Internet, esto de conectarse, esto de vernos así en una pantalla, no le gusta, por lo tanto, no está conectado. Y eso es algo peligroso porque puede llevarnos a veces a alejarnos de Dios. Mientras podamos reunirnos, mientras tenemos una manera de conectarnos, mientras tenemos este medio, conectémonos como hermanos, como iglesia, como pueblo de Dios. Yo quisiera leer un parrafito, una línea que escribió la señora de Guay en relación con la iglesia de Dios. Ella dice: no hay necesidad de dudar ni de temer que la obra tenga éxito. No tenemos que dudar que la iglesia, que la obra de Dios no va a tener éxito. Sí lo va a tener. Dios encabeza la obra y Él pondrá en orden todas las cosas. Si hay que realizar ajustes en la iglesia, el Señor lo va a hacer. Dios se ocupará de eso y enderezará todo lo que esté torcido. Tengamos fe en que Dios conducirá con seguridad a su iglesia hasta el puerto seguro. Conducirá este noble barco que lleva al pueblo de Dios. Dios está conduciendo a su iglesia. Aunque algunos pueden decir, la iglesia está muerta, la iglesia esto, la iglesia lo otro, no perdamos la fe que Dios está guiando a la iglesia. Y la otra aplicación que quiero hacer es en relación a las personas que nosotros muchas veces le hablamos de Dios, ¿no? A las personas en el sentido cariñosamente que nosotros decimos a veces las personas mundanas, ¿no? Las personas que no creen en Dios. Muchas veces nosotros pensamos, ese ya no se va a rescatar, ese no va a escuchar el mensaje, ese ya está perdido, etcétera, etcétera. Ese ya es un hueso seco, por así decirlo. Podemos llegar a pensar o podemos muchas veces decirlo, ¿no? Pero Dios puede hacer aquello que es imposible para nosotros, ¿sí? Dios puede transformar la vida de una persona, aunque a nuestra vista parece imposible. Sigamos orando por ellos, sigamos trabajando con ellos, sigamos llevándole el mensaje. No importa si lo acepta o no lo acepta. No importa si lo rechaza o no lo rechaza. No importa si lo convencemos o no lo convencemos. Nuestro trabajo no es convencer a la gente que acepten a Cristo. Eso lo va a hacer el Espíritu Santo. Nuestro trabajo es solamente llevarle el mensaje, presentarle la palabra, presentarle a Cristo. Y de ahí en más, el Señor va a hacer la obra. Vamos a cerrar leyendo 2 versículos más. Efesios 5:14. Efesios 5:14. Podemos leer el 13 también. Efesios 5, versículo 13 y 14. Dice así: todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice la Escritura: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Es el mismo mensaje que hizo Ezequiel. Levántate, tú que duermes, levántate, tú que estás muerto, y Cristo
te va a alumbrar, ¿sí? Cristo te va a alumbrar. Cristo te va a revivir y te va a dar esperanza. Y el otro versículo está en Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Y el versículo 13, Colosenses 2, versículo 13. Está hablando de lo que Cristo hizo por nosotros. Está hablando de lo que Cristo quiere hacer en nosotros, ¿sí? Por nosotros. Dice, y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Nosotros que en algún momento, quizás a la vista de Dios, espiritualmente, estábamos muertos en delitos y en pecado. Cristo nos ha dado vida a través de su muerte. Cristo nos ha dado luz a través del Espíritu Santo. Cristo nos quiere dar vida para que nosotros también esta vida lo podamos compartir con aquellas personas que están muertas espiritualmente hablando. Que Dios nos bendiga, hermanos, que Dios pueda obrar milagros en nuestra vida. No nos olvidemos de que Dios va con nosotros, no importa la situación en que estemos. Acuérdense que el pueblo de Israel estaba pensando que Dios los había abandonado, que Dios ya no estaba con ellos. Y en esa situación fue que Dios envió al profeta Ezequiel para llevar el mensaje de esperanza, el mensaje de alegría, el mensaje de perdón, el mensaje de paz, el mensaje de restauración. Es mi deseo que nosotros podamos cada día estar dispuestos a recibir el Espíritu de Dios. Vamos a cerrar, vamos a terminar haciendo una oración, ¿sí? Los invito a todos aquellos que están ahí viendo, inclinar el rostro para que podamos elevar una oración a Cristo. Oremos. Querido Padre Celestial, querido Señor, querido Jesús, estamos, Señor, ante tu presencia, estamos pasando una situación difícil, estamos en crisis, estamos a veces en una situación crítica. Pero, Señor, queremos pedirte que tú puedas abrir nuestros corazones, abrir nuestra mente, abrir nuestro entendimiento para reconocer y para saber que tú estás con nosotros. A pesar de que a veces no lo sentimos, a pesar que a veces no lo notamos. Nuestros sentimientos, nuestras emociones a veces son engañosas. No podemos confiar en ellos porque tu palabra dice que engañoso es el corazón. Lo que sí podemos hacer, Señor, es confiar en las promesas de tu palabra. Lo que sí podemos hacer es saber que para ti no hay nada imposible. Lo que sí podemos saber, Señor, es que tus promesas son fieles y tus promesas son seguras. Por eso, Señor, queremos entregarnos a ti, queremos que tu Espíritu Santo pueda estar en nosotros. Sabemos, Señor, que hay hermanos, hay familiares, hay amigos, hay compañeros de trabajo, hay muchas personas que están pasando mal. Muchos están en un hospital con
problemas de salud. Muchos están desanimados, muchos están con dudas, muchos están con incertidumbre y muchos quizás están, Señor, sintiendo que sus vidas están vacías, que su vida está como los huesos secos. Que tu Espíritu Santo pueda tocar esas personas, que tu Espíritu Santo pueda entrar en esos corazones y pueda obrar un milagro y pueda obrar un reavivamiento, pueda hacer una reforma. Entregamos, Señor, toda nuestra vida a ti, pidiéndote, Señor, también el perdón por nuestros pecados y nuestras faltas. Oramos humildemente mediante los méritos de Cristo Jesús que intercede por nosotros. En el nombre de Cristo oramos y pedimos estos favores. Amén. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por mirar nuestros videos. Todos los sábados vamos a estar subiendo a las 11 horas en nuestro canal de YouTube. Prende la campanita para que te puedan llegar las notificaciones y hasta la próxima.